Muy buenos días. Somos estudiantes de la carrera de Derecho en la materia de Criminología en el grupo 1. Nos presentaremos en esta exposición Cristian Yumbla, Alexander Huacanés, Mateo Villamarín y quien les habla, Miguel Bonilla. El día de hoy nos ha convocado el análisis de las escuelas criminológicas del caso del famoso asesino Ted Bundy. Este trabajo tiene como objetivo el análisis desde las diferentes escuelas. Su relevancia radica en que este personaje rompe todo tipo de estereotipo tradicional del delincuente común, al tratarse de una persona aparentemente integrada a la sociedad. Tuvo estudios universitarios y su realidad es que tenía una imagen pública normal, lo que lo convierte en un caso clave en el estudio de la criminología. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la metodología documental y descriptiva, basado en fuentes históricas, judiciales y criminológicas. A partir de esta información, este caso será abordado en diferentes corrientes criminológicas, permitiendo constatar cómo cada escuela interpreta el comportamiento de este criminal y la respuesta en el sistema penal. La historia. Teodoro Robert Bundy nació en 1946 en Estados Unidos. Durante años llevó una vida aparentemente normal, fue estudiante universitario, participó en campañas políticas y trabajó en programas de ayuda social, algo que lo convierte en una persona normal, común y corriente. Sin embargo, en el año 1974 a 1978 cometió una serie de secuestros, agresiones sexuales, homicidios contra mujeres, especialmente jóvenes, principalmente estudiantes universitarios. Bondi utilizaba el engaño como su principal método para acercarse, fingiendo lesiones para ganarse la confianza de sus víctimas. Fue detenido en varias ocasiones, condenado por secuestro y posteriormente logró escapar 2 veces de prisión. Durante su fuga, cometió varios asesinatos en el estado de Florida, incluyendo el ataque a una residencia universitaria y el asesinato a una menor de edad, la cual tenía 12 años. Finalmente, Ted Bundy fue juzgado y declarado culpable de múltiples homicidios y condenado a pena de muerte. Pena fue ejecutada en 1989. Su caso no solamente evidenció la peligrosidad de este delincuente serial, sino que también las falencias del sistema penal eh, como resultado de un análisis en diferentes tipos y escuelas criminológicas. Buenas noches, doctor. Para comenzar, vamos a analizar que el estudio de la criminología radica en conocer todo el comportamiento del ser humano. Para ello tenemos que entender qué es la escuela clásica, que nace en el siglo XVII en consecuencia de los sistemas políticos penales de la época. El titán como Estado, como el mayor poder de la época, se podía observar cómo existía todo, como cómo recaía su poder punitivo sobre los criminales. Para ese entonces los jueces emitían sanciones muy desproporcionadas, y estas sanciones muchas veces eran de los veredictos que las personas lo daban, pero estas eran sacadas mediante tortura. Esta escuela nació con la finalidad de que se entendiera que el ser humano es algo que tiene conciencia, tiene razón y voluntad capaz de entender la consecuencia de sus actos. Y además que se le entienda al ser humano que tiene libre albedrío para elegir el futuro de sus acciones respecto a su conducta. En este caso vamos a analizar el famoso caso de Ted Bundy, que nació en el año 1946 y falleció en 1989, acusado de más de 30 homicidios comprobables, principalmente que era de mujeres jóvenes. Para ese entonces, en la escuela clásica, desde el punto de vista de la escuela clásica, podemos saber que Ted Bundy poseía plena conciencia de sus actos, como es la racionalidad, el cómo él iba a cometer este tipo de actos. Planeaba cuidadosamente sus crímenes, sabía diferenciar el bien del mal, que eran beneficios y costos que tenía en lo que él sabía y conocía, además de que eh, utilizaba estrategias para evadir la justicia, como se puede observar en el caso de que utilizaba diferente ropa, se cambiaba el cabello, se tinturaba, etcétera, ¿no? Respecto a la responsabilidad penal, desde el punto de vista de la escuela clásica, podemos ver que Ted sí actúa por decisión propia, ¿no? No existe causa biológica ni social que lo exima, porque en el pasado de él no se da más datos a conocer de que pasó lo de cómo nació, cómo vivió, pero no es que sea una razón, un causante, ¿no? Y por lo cual la responsabilidad penal, como le dieron, debe ser el castigo debe ser máximo, que en este caso sería muerte, ¿no? Para concluir, ¿cómo es que la escuela clásica lo ve? Tenemos que saber que Ted Bundy sí fue un sujeto plenamente responsable de sus actos, delinquió, rompió las leyes, las violentó por elección racional y merecía la pena más severa. Su conducta no requiere explicación causal, sino una sanción más legal. Vamos a verlo desde otro punto de vista, y va a ser desde la escuela positiva, que esta emerge en el siglo XIX gracias al auge de las nuevas ciencias como es la medicina, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la consolidación del positivismo de la corriente filosófica. En este sentido, tenemos que entender que la escuela introduce el determinismo como un principio explicativo, afirmando que la voluntad del individuo ya se encuentra influida, se encuentra denominada ya por factores que escapan a su control. Posteriormente, esta escuela, a través de la criminología sociológica, logra entender que estos factores son el medio social del génesis del delito, como factores de la pobreza, puede ser la falta de educación, la desintegración familiar, el alcoholismo, la marginalidad.
comienzan a ser considerados elementos determinantes para el comportamiento de un criminal. Desde esta perspectiva, la pena pierde su carácter retributivo y se transforma en un mecanismo de defensa. La finalidad del sistema penal no es castigar al culpable por su falta de moral, sino proteger a la sociedad frente a los sujetos considerados peligrosos. Para realizar el cómo la escuela positiva puede ver a este criminal Ted Bundy, tenemos que entender que dentro de su biografía, cómo Ted Bundy vivió, podemos entender que existen factores psicológicos, como el trastorno de personalidad, cuando se le hace la entrevista, tiene rasgos de psicopatía, tiene ausencia de empatía y remordimiento, falta de afecto, egocentrismo externo, y lo que se define a Bundy es el sadismo sexual. Bundy disfrutaba del sufrimiento ajeno y revivía sus crímenes mediante recuerdos de necrofilia, y lo que indicaba es una desvinculación sexual. Por otro lado, también tenemos los factores familiares de cómo él vivió, cómo hicieron que su hermana sea la madre, ya que en la época era muy, muy difícil aceptar que alguien muy menor sea madre de familia. También tenemos el tema de cómo el Estado lo ve, que es un criminal muy peligroso, que es un delincuente habitual. Es muy altamente peligroso, incapaz de una reinserción social, que es lo que la escuela positiva intenta realizarlo, y con una alta posibilidad de residencia por todo lo que ha pasado, por las veces que él se ha escapado, por las veces que cómo él se escapaba de la autoridad para volver a hacerlo. Y la respuesta del Estado, según la escuela positiva, debió haber sido, y como lo fue, enfocarse en la defensa social, más que en la retribución de esta persona. Conclusión, para la escuela, la escuela positiva, no es solo un culpable, sino que está criminológicamente determinado. Su conducta responden a factores psicológicos ya más profundos. Además, representaba una amenaza permanente, por lo cual el Estado, y como lo realizó, justifica una medida de neutralización ya definitiva, en este caso que el Estado dictaminó como sentencia a la muerte, ¿no? Eso es lo que podemos saber, o es lo que pues, se puede analizar respecto a la visión de la escuela positiva a este caso, y como lo mencioné en un principio, ¿a qué es la escuela positiva? Continuando con la exposición, voy a hacer un breve análisis de la conducta criminal desde la escuela de Chicago de Ted Bundy. Hay que manifestar que él fue uno de los asesinos seriales más estudiados en la historia de la criminología contemporánea. Su caso ha sido abordado principalmente desde los enfoques psicológicos y psiquiátricos. Su caso, los cuales desatan rasgos como el narcisismo, la psicopatía y el sadismo. Entonces, la escuela de Chicago y la criminología critica. Ambas permiten entender el delito no solo como un acto individual, sino como un fenómeno profundamente incluido por estructuras sociales, contextos comunitarios y también lo que hablamos las relaciones de poder. Entonces, desde esta escuela, sí, surge en los siglos XX y se caracteriza por su interés en el impacto del entorno urbano. La organización comunitaria y las relaciones sociales es el génesis del comportamiento desviado. Analizando desde ahí, tenemos que entre sus principales conceptos incluye la desorganización social, el debilitamiento del control social informal y la influencia del contexto inmediato en la conducta individual. Entonces, la escuela de Chicago sostiene que cuando las estructuras primarias de socialización fallan, se debilita el sentido de permanencia y la responsabilidad hacia los demás. La ausencia de lazos sociales sólidos reduce el control social informal, facilitando la aparición de conductas desviadas, como es el caso de Bondi. ¿Sí? Entonces, partiendo desde ahí, puedo decir que Bondi logró contener sus crímenes en distintos estados de los Estados Unidos, aprovechando el anonimato urbano, la movilidad social. Este fenómeno es central para que la Escuela de Chicago, que señala que las grandes ciudades tienden a fragmentar las relaciones sociales, reduciendo la vigilancia comunitaria, por lo que Bondi logró vulnerar y no fue descubierto y necesitó un análisis, un estudio para descubrir todos sus crímenes. Entonces aquí hablamos de la adaptación social y camuflaje. Hay que considerar que como en esa época Bondi, al ser blanco, entonces no era catalogado como un asesino o no representaba en esa época un riesgo para la sociedad. Desde este enfoque, ¿sí? La capacidad de Bondi para adaptarse a distintos contextos sociales no se interpreta como inteligencia criminal innata, sino como un producto de aprendizaje social. Aprendió a reproducir conductas aceptadas socialmente, imitando patrones de normalidad para evitar sospechas. Entonces, aquí hablamos de la adaptación del camuflaje. Él supo cómo camuflarse de acuerdo a la época, como digo, aprovechando de que en esa época el blanco no era considerado un criminal. Entonces, esto refuerza, ¿sí?, la idea de que el delito no surge en el vacío, sino dentro de contextos sociales que directa o indirectamente lo hacen posible. Entonces, este es el análisis de que encaja, yo veo que encaja perfectamente en la escuela de Chicago, ¿sí? Porque las características como la urbanidad, la época, le permitió a él, ¿no es cierto?, cometer varios crímenes y que hoy en día son motivo de estudio y de análisis, como en este contexto, para ver cómo él logró
logró adaptarse y logró cometer todos estos crímenes. Entonces yo creo que en la escuela de Chicago nos da un análisis amplio y él se adapta perfectamente para estudiar y para ver de que nosotros en la actualidad no debemos confiarnos o no debemos etiquetar a las personas como hablan otras escuelas, decir que ya porque pertenece a un grupo social o pertenece a una etnia ya necesariamente va a ser un delincuente o no va a ser un delincuente tal vez por ocupar un alto cargo, como vemos hoy en día que también incluso estudiamos los delincuentes de cuello blanco. Entonces este es el análisis que yo he realizado de la escuela de Chicago. A continuación, analizaremos el caso de Ted Bundy desde la teoría de la anomia y el outsider o etiquetamiento. La teoría de la anomia, principalmente desarrollada por Robert K. Merton, sostiene que el delito surge cuando existe una ruptura entre las normas sociales y la conducta individual. En este sentido, la anomia implica una pérdida de referencias morales que regulan el comportamiento humano. En el caso de Ted Bundy, observamos una clara desconexión entre las normas sociales y las éticas fundamentales. Aunque Bundy sabía perfectamente las reglas sociales y los límites de convivencia legales y morales, este no los interiorizaba como propios, lo cual demuestra una anomia de carácter individual, donde el sujeto actúa al margen de los valores sociales sin experimentar ningún tipo de culpa ni remordimiento. Por otra parte, la teoría del outsider, propuesta por Howard Baker, plantea que una persona se convierte delincuente cuando la sociedad la etiqueta como tal, es decir, cuando están sujetas al escrutinio público y a la criminalidad solo por su origen. En el caso de Bundy, durante años fue considerado como no sospechoso debido a su apariencia, a su educación y a sus diversas habilidades sociales, lo cual retrasó la acción del sistema penal. Es decir, debemos recordar que él era un hombre blanco en Estados Unidos, el cual solo por ser un hombre blanco no fue considerado ni catalogado como un delincuente, debido a que su origen no le daba las cualidades de ser un criminal. Sin embargo, una vez descubierto, fue rotulado como un asesino serial, consolidando su imagen criminal y excluyéndolo completamente de la sociedad. Otra vez, fue sujeto de escrutinio público. Esta teoría permite evidenciar cómo el etiquetamiento social no solo sanciona, sino que también construye una figura criminal. Y esto es algo muy referente para nosotros como los ecuatorianos, ya que en nuestro país tristemente se criminaliza mucho a las personas debido a su origen social, a su estatus económico, a su raza, a su género y muchas veces también a su orientación sexual. En conclusión, la teoría de la anomia, como la teoría del outsider, permiten comprender que la criminalidad no depende únicamente de nuestros actos, sino también de la relación entre el individuo, las normas sociales y la reacción del sistema penal. Muchas gracias. Luego del análisis de los hechos delictivos cometidos por Ted Bundy desde distintas escuelas criminológicas, se concluye que su conducta criminal no puede explicarse desde una sola causa o desde una sola escuela. Desde el punto de vista de la escuela clásica, Bundy actuó de manera racional y consciente, lo que lo confirma con una plena imputabilidad y responsabilidad penal sobre cada uno de sus hechos. Desde la escuela positiva se evidencia un nivel de peligrosidad y de reincidencia y la imposibilidad de que este sujeto pueda rehabilitarse, lo que justifica una respuesta penal orientada a defender a la sociedad, en este caso la pena de muerte. Por su parte, la escuela crítica permite identificar fallas estructurales del sistema penal, especialmente la selectividad y la incapacidad institucional para detectar oportunamente los delitos, en este caso los secuestros y los asesinatos. En la escuela de Chicago nos demuestra que aunque el entorno en el que él vivió no era el propicio para que se genere un delincuente, el entorno donde se desenvolvían los crímenes fue bastante oportuno para la acción criminal. Trasladando todas estas conclusiones a la realidad ecuatoriana, resulta indispensable el fortalecer las políticas públicas criminales orientadas a la prevención, a la detección temprana de delitos violentos, y esto implica mejorar el sistema de información criminal como primer aspecto. La segunda, la coordinación interinstitucional y la capacidad especializada en el análisis de patrones de conducta de los delincuentes.
así como el control efectivo de las personas que están privadas de la libertad, ya que en muchos casos se considera a la prisión como un lugar donde se perfeccionan los delincuentes. De esta manera, el Estado debería reducir la impunidad y anticiparse a la conducta delictiva altamente peligrosa, garantizando la protección real y efectiva de la sociedad, de las víctimas y de aquellas personas que podrían ser vulneradas por estos actos delictivos. Muchas gracias.